Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Sumando Vigores. Edición en la que vamos a conversar con Óscar Pérez Miranda. Vamos a volver a conversar con él, esta vez no sobre los temas sobre los que habíamos conversado anteriormente. Óscar había estado con nosotros como psicólogo, profesión que él ejerce y que incluso tenía un grupo de apoyo para la pandemia, tenía un grupo de apoyo psicológico, estaba participando en un grupo de apoyo psicológico hace unos meses. ¿Cómo estamos, Óscar? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está funcionando el grupo? ¿Sigue funcionando el grupo? Muchas gracias, Néstor. Sí. Realmente sí, sigue funcionando. Efectivamente. En aquella época, y pregunto porque este todavía no es nuestro tema de hoy, en aquella época la depresión era como la principal tratamiento que ustedes estuvieron trabajando con las personas. ¿Cómo están ahora? ¿Qué es lo que más hay? Hemos notado que no solamente la depresión, realmente la ansiedad ha sido un factor que ha incidido en la mayoría de la población. Actualmente la mayoría de los servicios que nosotros hemos brindado está orientado ya no solo a algo relacionado con respecto al COVID, sino también relacionado a cuestiones más personales que cada quien vive. Estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de diferentes patologías que se vienen a raíz de toda esta situación de crisis y que han venido manifestándose. Un sinnúmero de cosas que no necesariamente están relacionadas con el COVID. Sí, no, lo que pasa es que desde el 2018 para acá las cosas no están funcionando de manera normal, digamos, es decir, se han perdido empleos, se han perdido vidas, tenemos la amenaza del virus pendiente sobre la cabeza todo el tiempo, hay temor. Entonces, claro, el mismo hecho de las personas que se permitieron y pudieron guardarse durante la pandemia, es decir, todo esto no es un clima normal, digamos, de vida, pues. Entonces, afloran todos estos sentimientos, se manifiestan estas sensaciones de las personas, pues, que necesitan además ayuda para poderlas pasar. Efectivamente, totalmente. Al final nosotros hemos tenido que atender, como te dije, un sinnúmero de casos que no tienen nada que ver con el COVID, pero al final está completamente relacionado, y más que todo, por ejemplo, con los niños. Estamos hablando de falta de esa relación afectiva con sus compañeros, el acercamiento físico que no es posible en algunos colegios, en fin, un sinnúmero de circunstancias que han tenido que adaptarse en general las personas para esta nueva realidad que vivimos. Okay. Entremos a lo que nos convoca hoy. Óscar es miembro de Unidad Patriótica por el Cambio. Incluso entiendo que estás liderando juventud dentro de Unidad Patriótica por el Cambio. ¿Qué cosa es Unidad Patriótica por el Cambio? La Unidad Patriótica por el Cambio es un movimiento político que se define como tal, de definición centro-derecha, si querés hablarlo de un espectro político, que ha venido aglutinando diferentes fuerzas opositoras, no necesariamente con una vinculación partidaria, digamos, a nivel de derecha como tal en el país. No podemos hablar de PLC, no podemos hablar de C por L, nada por el estilo,
sino personas que se han visto involucradas en todo lo que es la revolución cívica que ha venido formulándose desde el 2018, incluso antes, y que han querido integrarse en una agrupación que se identifique con su ideología, o mejor dicho, su espectro político como tal, definido como centro-derecha. Ok, lo que he visto, echándole una ojeada rápida hacia a la página de Facebook, es que principalmente, o por lo menos en los liderazgos, están personal de salud. Realmente ha sido una construcción bastante grande. Si te fijas, la mayoría de nuestras personas integradas vienen enraizadas en lo que es la organización como tal. Vas a ver líderes de los diferentes barrios, comunidades, y yo diría que la gente con las que todos estamos involucrados en Unidad Patriótica por el Cambio tienen un liderazgo bastante comunitario. Digamos, son bases de los partidos que han venido existiendo a lo largo del tiempo y que por alguna razón se han venido cansando de algunos sistemas que se han dado en el interior. Entonces, al final, no necesariamente personas involucradas en el sistema de salud son parte, porque igual en las bases hay personas, ¿verdad?, relacionadas al sistema de salud que lo son, ¿verdad? Pero te puedo hablar, por ejemplo, de Eddie Valverde, que es una de las personas que está dentro de la Unidad Patriótica por el Cambio y que es el coordinador nacional actualmente. Él es médico, ¿verdad?, de profesión, y pues es una de las personas referentes. Si me preguntas a mí, yo soy psicólogo y estoy ahí. No, por eso te preguntaba, porque es decir, estaba viendo al doctor Valverde, te estaba viendo a vos, vi a algunas otras personas que de una u otra forma están relacionadas con el sector salud, pues. Que son los que públicamente dan la cara por Unidad Patriótica, pues. Yo diría que es parte de la diversidad cultural, profesional que hay en nuestro país y que ha venido a interrelacionarse de manera, no diría casual, pero sí bastante espontánea. ¿Han simpatizado los integrantes de este movimiento con organizaciones políticas anteriormente? Anteriormente, creo que, más que hablar de anterioridad, te puedo hablar de los lineamientos que la Unidad Patriótica por el Cambio pregunto por el tema de a quiénes han acogido ustedes dentro del movimiento. Es lo que te decía, los lineamientos. Te puedo decir, por ejemplo, que una de las bases de Unidad Patriótica por el Cambio es crear un sistema de unidad que permita para que la redundancia, la unidad de la oposición como tal, ¿verdad? Son ideales que uno muestra. Y es por eso que nos hemos llevado a hablar con diferentes organizaciones opositoras dentro de todo el espectro político del país y la realidad actual. Te puedo hablar de, por ejemplo, el movimiento campesino, te puedo hablar de organizaciones como en su momento la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y actualmente que hay una comunicación bastante estable y una alianza con lo que es la Alianza Cívica por la Unidad Nacional, que es la facción organizativa que se separó de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y está dentro de la coalición nacional. Ok, ¿ustedes son parte de la coalición? Por estar dentro del sistema de ACUN, como alianza, sí, somos parte de la coalición nacional. Ok, pero dentro del sistema de AJUN, que es la de los jóvenes, ¿no? La asociación de jóvenes. No, me refiero a ACUN como Alianza Cívica por la Unidad Nacional. ACUN. Es que te entendí, AJUN. No, sí. Disculpame. Sí, por eso te decía yo AJUN, que entonces me sonaba algo de los jóvenes, ¿no? Ok, bueno, son parte de la coalición como tal, ¿no? Por ser parte de la alianza, decíamos. ¿Qué es lo que están persiguiendo ustedes? ¿Cuál es la idea de este movimiento? Bueno, Comunidad Patriótica por el Cambio, en primer lugar, buscar la democratización de Nicaragua. Ese es uno de los ideales más grandes que hemos podido venir persiguiendo cada uno de los miembros y es lo que nos mueve a estar acá, ¿verdad? De manera primaria. Sí es notable que cada uno de los cambios que podemos realizar y que se tienen que realizar pasan por todo un sistema respetando la democracia representativa que tiene que ver con el Estado. Entonces, en su momento, la Unidad Patriótica por el Cambio pretende realizar los cambios que realmente se necesitarían para el pueblo de Nicaragua a través del Estado. Entonces, diría yo que
se persigue esa parte de cambio por medio de la integración o ser parte del mismo Estado. ¿Qué cambios serían esos? ¿Cuáles son los cambios que ustedes proponen? Bueno, hay muchos cambios que hay que proponer, pero así a nivel bastante general te puedo hablar de una mejora en el sistema de educación, una mejora en el sistema de salud. Te puedo hablar también de lo que es la integración de las diferentes personas que están de alguna manera desinhibidas o desarraigadas de todo el sistema. Estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad, estamos hablando de campesinos que han venido dando su vida y no se le da el respaldo en cada uno de sus trabajos que hay en el campo, ¿verdad? Estamos hablando de una mejora a nivel de la educación, como te había dicho, a nivel de primaria, secundaria, la universidad y todo lo que tiene que ver con esta resolución a nivel social. Ok, ¿y cómo pretenden hacerlo? Pregunta fundamental, ¿cómo pretenden hacerlo? Es decir, ¿qué métodos van a utilizar o qué es lo que ustedes esperan lograr hacer para poder alcanzar estas metas? Voy a dejar la pregunta para después de una pausa. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos acerca de unidad patriótica por el cambio con Óscar Pérez Miranda, que es dirigente de la juventud en este movimiento. ¿Cómo pretenden ustedes lograr estos cambios? ¿Qué es lo que quieren hacer para lograr estos cambios? Contestando a tu pregunta, cada uno de los cambios pasa por una representatividad a nivel organizativo. Y eso tiene que ver con la organización de las bases, como te decía. Actualmente nosotros estamos presentes en cada uno de los distritos de Managua y estamos presentes en algunos departamentos del país, ¿verdad? Eso nos proporciona legitimidad en las personas en las cuales nosotros estamos incidiendo y siendo parte de. Y en este sentido, no solamente eso, sino también el respaldo que hay para llevar todas estas propuestas en una estructura llamada Coalición Nacional a través de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional. De manera general, esas serían las dos vías por las cuales nosotros pretendemos realizar los cambios en el país. Obviamente, es necesario realizar una estructura a nivel de movimiento, que es lo que estamos haciendo en trabajo organizativo, repitiendo, ¿verdad? Resumiendo, pero también es necesario ver el vehículo por el cual necesitamos realizar todos esos cambios, que es la integración de alianza con ACUN y con la Coalición Nacional. Eso contestando a tu pregunta organizativa y cómo pretendemos realizarlo. Pero yo te había dado algunos detalles sobre cuáles eran los cambios que nosotros pretendíamos en materia de educación, salud, ¿verdad? Te lo dije de manera general. Pero en este sentido, no sé si te interesaría saber algo. Sí me interesa y nos vamos a meter a ello en un segundito. Pero, es decir, todo esto está bien, pero para poder incidir de alguna manera en política, porque se trata de políticas públicas al final de cuentas, ¿no? Y para poder incidir de alguna manera, o necesitas tener mucha fuerza, y cuando digo fuerza quiero decir ser un movimiento muy grande, o estar en las estructuras del poder, es decir, ya sea Asamblea Nacional o Poder Ejecutivo, legislativo o ejecutivo, que son los que pueden hacer estos cambios en el modelo que tenemos hoy en Nicaragua. ¿Procuran ustedes llegar a la toma del poder? El poder es necesario para realizar cambios en cualquier sistema democrático. Ese sería el objetivo principal. Ok. Y hasta el día de hoy la coalición todavía no ha decidido si va a ocupar una casilla, si va a solicitar personería jurídica ante el Consejo Supremo Electoral, porque es decir, la toma del poder tendría que ser por elecciones, vía elecciones. Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que yo no soy vocero de la Coalición Nacional, no podría dar un perfil oficial, quiero dejar eso en claro, pero sí te puedo decir que el discurso oficial que ha venido de la Coalición Nacional
es que no se puede ir a un proceso electoral sin ningún tipo de condiciones. No puedes ir a la urna cuando alguien te está apuntando con un arma en la cabeza, por ejemplo. Obviamente necesitas condiciones básicas. Yo pienso, y no solamente pienso, también veo y reflexiono sobre lo que está realizando la comunidad internacional en esta parte de poder definir una decisión como tal en mayo, de lo que es realmente el respaldo a nivel internacional de los procesos que se están dando en Nicaragua. En conjunto con las decisiones que se van tomando a nivel internacional para el respaldo a Nicaragua en un proceso de democratización y en conjunto con las condiciones que nosotros vamos viendo, que realmente hasta ahora no hay, pues se va a tomar una decisión, yo diría, y esta es mi opinión, que tendría que ser 6 meses antes de lo que es un posible proceso electoral. Sí, que es lo que corresponde. Ahora, ¿por qué esperar a la comunidad internacional? Es decir, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que lograr es lo que nos satisfaga a nosotros los nicaragüenses. A mí, la verdad es que me importa poco si los costarricenses están de acuerdo con lo que se hace o no en Nicaragua, si a nosotros los nicaragüenses nos satisface. Es decir, si estamos conformes con lo que estamos haciendo aquí. Si a Estados Unidos no le parece, pues ese es problema de Estados Unidos. Si los nicaragüenses, digo, de forma mayoritaria, estamos conformes con lo que estamos haciendo, es que te oigo que decís lo que diga la comunidad internacional. No, a mí me parece que no es la comunidad internacional, es lo que digamos los nicaragüenses. Realmente no es lo que diga la comunidad internacional, pero hay que asumir el papel que tiene cualquier Estado, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Existe una comunidad internacional que no es objetable en ningún momento, ¿verdad? Sino que simplemente, no solo simplemente, ¿verdad? Está y hay que valorar el proceso de apoyo o no que hay frente a los procesos internos de cada país. Pero que apoyen o no apoyen la decisión que los nicaragüenses tomemos de forma mayoritaria. Si tú tienes un momento, ¿verdad?, como Estado, en el cual vas a ir a un proceso electoral sin ningún tipo de garantía. No, es que yo lo que te digo es, vamos a partir del hecho de que logramos aquí ponernos de acuerdo en un proceso electoral, los nicaragüenses, no la comunidad internacional, los nicaragüenses en un proceso electoral en el que estemos satisfechos de las reglas del juego. ¿Ah? Y entonces vamos al proceso electoral y hay un resultado. Y los nicaragüenses, como estuvimos de acuerdo con las reglas del juego, estamos de acuerdo con el resultado, porque nos ha parecido que el resultado es acorde a lo que acordamos, valga la redundancia, antes de ir a las elecciones. ¿Ah? Es decir, se respeta todo el proceso y se respeta especialmente la voluntad popular. Si Estados Unidos viene y dice, es que yo no estoy de acuerdo que hayan elegido a Oscar como presidente, porque la verdad es que Oscar no tiene los méritos, qué sé yo, qué problema de los estadounidenses. Es decir, si los nicaragüenses votamos por Oscar y lo elegimos presidente, ese es asunto nuestro, y si lo elegimos bajo reglas correctas, que todos aceptamos jugar. ¿Tú estás de acuerdo, me imagino, en que es necesario un proceso democrático en cada uno de los países? Sí, en esa parte estamos de acuerdo. Yo lo que te digo es, ¿por qué voy a esperar yo a la comunidad internacional si los que tenemos que ponernos de acuerdo somos los nicaragüenses? A esto es lo que voy. Si hay un desconocimiento a nivel internacional, ¿cómo esperas tú trabajar en el marco internacional con lo que tiene que ver el mercado internacional? Pues tiene que respetar la comunidad internacional lo que los nicaragüenses decidimos. ¿Y realmente hay condiciones para eso? Es que es independientemente, en este momento mi pregunta no es sobre las condiciones, porque efectivamente hay en este momento un modelo electoral que no nos satisface a la mayoría de los nicaragüenses. Y creemos que debe de haber un proceso de reformas para que ese sistema nos satisfaga. ¿Ah? Y no solamente nos satisfaga, sino que podamos creer totalmente en ese sistema. En eso estamos todos de acuerdo, me parece a mí. ¿Ah? Yo lo que te estoy diciendo es, ¿por qué voy a esperar yo que la comunidad internacional me apruebe o no? Si los nicaragüenses estamos de acuerdo, si los nicaragüenses estamos satisfechos, estoy partiendo de que vos me decís, vamos a esperar que la comunidad internacional... No, a mí no, yo no espero a la comunidad internacional si los nicaragüenses estamos o podemos estar satisfechos con algo. Es decir, vuelvo al hecho. Se crean las reglas claras del proceso electoral. ¿Ah? Y todos decimos, hombre, nos parece que ese es un proceso bastante aceptable y estoy de acuerdo con ese proceso. Y vamos y participamos todos y masivamente te elegimos a vos como presidente.
Pero resulta que viene Costa Rica y dice, no, yo no estoy de acuerdo, y entonces arma una laraca a Costa Rica y levanta a Centroamérica diciendo que no está de acuerdo con que Oscar haya sido electo presidente. Pues ese es problema de ellos, y los nicaragüenses fuimos los que elegimos, no fueron los costarricenses ni los hondureños. ¿Entendés? De hecho, que acá hay un problema, ¿verdad? Hay un problema que hay que verlo de una dinámica un poco más compleja, no solamente a nivel interno. Creo que la mayoría de los nicaragüenses estamos de acuerdo en que el país está secuestrado, en el sentido de que, cierto, me hablaste de que no, en ningún momento estamos mencionando condiciones, pero hay algo importante. Se trabaja bajo un sistema internacional también. Yo no estoy diciendo en ningún momento que las decisiones del país tengan que ver con lo que Estados Unidos u otros países vengan a tomar en decisiones o digan me parece conveniente o no. Yo creo que los nicaragüenses tenemos derecho a decidir. Si nosotros pensamos que este es el mejor momento para las votaciones, se va a hacer porque los nicaragüenses quieren que se haga. Por eso te digo, es decir, yo no veo por qué esperar a la comunidad internacional si nosotros estamos de acuerdo. Pero pues. Si los nicaragüenses han observado que no hay condiciones, entonces no se puede realizar un proceso. ¿Cómo te vas a dar cuenta vos de eso? Tendrías que hacer todo un proceso de encuesta, por ejemplo. Tendrías que adaptar diferentes mecanismos para saber la opinión de la población, lo cual no se puede hacer en la actualidad, a no ser que dispongas de recursos y puedas realizarlo a través de medios que no te estén persiguiendo, ¿verdad? Por ejemplo, pero hay varias encuestadoras que han estado haciendo. Sid Gallup ha estado haciendo, ¿cómo se llama esta otra? Borges y Asociados ha estado haciendo encuestas en Nicaragua. Y las últimas encuestas arrojan la necesidad de los nicaragüenses. Por eso, no es que vos me decís que no se pueden hacer, pero se han estado haciendo. Efectivamente, a lo que voy es que son encuestas que han venido a nivel privado. Nadie les está pagando para que hagan estas encuestas a nivel público y digan, esto es mío. No. Se han hecho porque han tomado la iniciativa de realizarlo y bueno, han sido lo que ellos han tenido como resultado. Pero todas las encuestas son privadas, por lo general. A lo que voy es que no puedes realizar un proceso de encuesta como tal, diciendo yo soy oposición como tal y estoy haciendo un proceso de encuesta para verificar esto y lo otro, sin ningún tipo de represión como tal. Entonces, no existen las condiciones. ¿Que lo puedes hacer? Posiblemente lo puedas hacer, bajo ciertos riesgos. Es que no es posiblemente, se ha estado haciendo, Oscar. Porque, vuelvo y te repito, Sid Gallup, que es una empresa costarricense, ha estado haciendo, Borges y Asociados, ha estado haciendo encuestas y la gente ha respondido y ellos han dado sus resultados y dicen que aquí hay un porcentaje tal de gente que no está conforme con el gobierno, porque no hablan necesariamente de oposición, hablan de gente que no está conforme con la gestión del gobierno, hablan incluso de intención de voto, ¿verdad? Y la gente ha respondido, entendería yo, de manera espontánea a esos encuestadores, porque no me vas a decir que Borges y Asociados y Sid Gallup son agencias del gobierno de Nicaragua. No, para nada, yo no estoy diciendo eso. Y no estoy diciendo que no se hayan hecho las encuestas, realmente sí se han hecho, ¿verdad? Son parte de las mismas y no estoy diciendo que no sea posible hacerlo, simplemente estoy diciendo que estas encuestas como tal tienen que realizarse, pero van a tener un cierto costo a nivel de ciertas personas, ¿verdad? Que pueden ser perseguidas, esto y lo otro. ¿Que es posible? Sí, es necesario, sí. Se puede realizar con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero sí tenés que tener en cuenta que al momento en que no podés de alguna manera realizar estas encuestas de manera presencial, hay limitantes a nivel de condiciones. ¿Y por qué insisto tanto en las condiciones? Porque es un papel fundamental para que vos puedas ejercer el derecho al voto, por ejemplo. ¿Ya? No podés, como te dije, ir a votar. Si lo que querés es un proceso democrático, vos decís, no queremos que en ningún momento pues nadie diga por qué tiene que venir algún país a querer tomar las riendas de lo que está pasando a nivel interno, pero, y eso es cierto, ¿verdad? Nadie lo tiene que hacer. Pero entonces, ¿cómo haces vos para contrarrestar a nivel interno lo que está pasando? Es que yo lo que te digo es que realmente el tema de las reformas electorales es un tema que lo hemos aceptado todos. Y te digo todos, y cuando te digo todo, te estoy diciendo todo. En las últimas elecciones, la Organización de Estados Americanos, que estuvo participando como observador, levantó una serie de recomendaciones que el gobierno de Nicaragua aceptó, que los partidos políticos que participaron en esas elecciones reconocieron y más le adicionaron algunas cosas
que terminó aceptando el gobierno actual de Nicaragua terminó aceptándola, de manera que firmó un memorándum de entendimiento para que la OEA asesorara al gobierno de Nicaragua en ese proceso de reforma del sistema electoral. Eso significa que todo el mundo acepta que el sistema es un sistema que necesita, lo menos, ser mejorado. ¿Ah? Hay otros que piensan que no es solamente ser mejorado, que debe cambiar radicalmente para permitir y dar verdaderamente confianza. Al final de cuentas, debe de cambiar, o debería de cambiar. Es un hecho. Debería de cambiar para permitir confianza, porque a mí me parece que la confianza es lo más importante en este sentido, para que en 1990, que teníamos una guerra aquí, la gente fue a votar masivamente, con un sistema electoral transparente y confiable al grado que emitió unos resultados que fueron adversos al gobierno y no hubo lugar a dudas de esos resultados. Nadie dudó de esos resultados, absolutamente nadie. Después de esas elecciones, de las de 1990, aquí en Nicaragua no ha habido una elección igual. En todas ha habido peros, más y menos, pero en todas ha habido peros. Esa es, yo creo, la única elección que realmente ha sido totalmente creíble, transparente en Nicaragua, la de 1990. ¿Aspiramos los nicaragüenses a esas elecciones, a tener un sistema como ese de forma permanente? Yo creo que eso es lo que todos aspiramos. Yo creo que es el ideal, es lo que se debe realizar y es por lo que muchas personas están luchando en la actualidad. Uh-huh. Sí, en lo personal, pienso que es posible y que lo podemos hacer. Correcto. Vamos, hacemos pausa, estamos en Sumando Vigores. Seguimos sumando vigores, estamos conversando con Carlos Pérez Miranda de Unidad Patriótica por el Cambio. Decíamos que íbamos a ver en detalle, o íbamos a hablar en detalle de las propuestas que ustedes tienen. Ya mencionaste en general cambios en educación, en salud principalmente, ¿no? Evidentemente otros cambios que tienen que ver con asuntos sociales. Empecemos por salud, que es tu fuerte, digamos, tu sector. Bueno, ¿qué te puedo decir? Actualmente el sistema de salud, viéndolo a nivel macro, no voy a entrar a nivel estadístico, pero sí a nivel macro puedes ir a los diferentes hospitales de referencia nacional, donde no puedes encontrar un medicamento de calidad bajo un sistema público. Lo que se propone en cualquier tipo de sistema democrático que fomente el desarrollo es poder tener, por ejemplo, dentro del sistema de salud la posibilidad de asistir a un hospital del Estado y poder tener los medicamentos de base necesarios, ¿ya? Incluso hay algunas personas que han propuesto un sistema mixto en el cual la parte privada con la parte estatal venga a converger en un tipo de sistema en el que si tienes la posibilidad de adquirir un seguro privado, ¿verdad? Y adjuntarlo a lo que es un seguro estatal, ¿por qué no hacerlo? Pero son propuestas, nada más, ¿verdad? Eso no funciona, te voy a decir. Son propuestas, como te digo. Y te lo digo por experiencia propia, eso no funciona. En el año 2002 mi hijo estuvo hospitalizado y nos dijeron, estuvo hospitalizado en un hospital público y nos dijeron, si ustedes pagan privado, aquí se garantiza que ustedes no van a tener que ir a correr detrás de un medicamento, nosotros vamos a garantizar el medicamento. Y eso me costaba en el 2001 5.000 córdobas diarios. El día que yo no puse los 5.000 córdobas diarios, mi hijo estaba conectado a un ventilador y llegó el administrador del hospital a decirme, si usted no paga, hasta las 3 de la tarde le doy, porque si no desconecto a su hijo del ventilador. Y significaba que se moría. Es decir, esos sistemas híbridos no funcionan. O sos público o sos privado. Como te digo, hay propuestas, diferentes propuestas. Pero lo que sí se viene a priorizar es un mejoramiento en el sistema de desarrollo público, que es completamente necesario en la actualidad. No lo puedes encontrar a veces ni siquiera ni medicamentos más fáciles. Ok, para eso necesitas presupuesto. Exactamente, no lo puedes encontrar en un país en crisis. Entonces, efectivamente, vas a priorizar el sistema de salud, pero siempre está de base
el cambio democrático. Para eso necesitas presupuestos y los presupuestos los obtenés vía la recaudación de impuestos, es decir, lo que implicaría un mejoramiento en el sistema en las leyes fiscales de Nicaragua para lograr una mejor recaudación, o a través de préstamos, principalmente porque ya no podemos hablar de donaciones, el mundo ya no habla de donaciones a estas alturas del partido, hay otros intereses en el planeta y por lo tanto el tema de donaciones prácticamente hay que obviarlo en los planes y proyectos. Y si querés obtener préstamos tenés que someterte a dictámenes de los organismos internacionales, financieros internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que ha calificado bastante bien a Nicaragua, pero que, por ejemplo, la sacó de la lista de países pobres altamente endeudados, lo que hace que Nicaragua, por ejemplo, pueda acceder a préstamos, pero no a préstamos con condiciones que le permitan pagar rápidamente, ¿no? Entonces, hay ahí una cantidad de cosas a las cuales habría que ver. ¿Ustedes han echado ojo a esas cosas? Efectivamente, de hecho, si hablamos de los diferentes, del sistema que tiene que recurrir el Estado para el esfuerzo de préstamo internacional, sí, efectivamente Nicaragua hasta el momento en el Fondo Monetario Internacional pues ha tenido un buen récord, ¿ya? Del cual ha venido de cierta forma acreditándose en todo este tiempo, y siempre lo voy a dejar como un remarcado, acreditándose en una superación a nivel macro, pero efectivamente bajo un costo totalmente notable a nivel microeconómico, ¿verdad? Hablo de la gente que a veces no tiene que comer. Pero sí te puedo decir que los préstamos, sí, son un medio, son importantes, y en este momento la Unidad Patriótica por el Cambio está tratando de mezclar, o mejor dicho, hacer esa alusión del sistema económico actual con las propuestas de lo que ha sido, por ejemplo, la Alianza Cívica por la Unidad Nacional, el cual en todo momento convergemos en que sí es necesario la adquisición de préstamos internacionales, pero también es necesario el crecimiento a nivel microeconómico. Estamos hablando de el desarrollo en inversión de personas que están emprendiendo, el aprovechamiento del bono demográfico, que actualmente está desfasado completamente. No puedes encontrar como joven un trabajo en el cual no te pidan cierto tiempo de experiencia. Sí, acabas de salir de la universidad y te dicen necesitamos 5 años de experiencia. Efectivamente, encontrás memas que te dicen necesitas 20 años de experiencia y un doctorado y 2 superpoderes, imagínate. Entonces, ¿cómo cambiamos esa realidad? Eso afecta también a nivel económico. Esa es una de las propuestas que a nivel económico tendría que verse en una nueva Nicaragua. Ok. ¿El tema de educación? El tema de educación es interesante. De hecho, ¿verdad? Algunos tipos de documentos como el PREAL, ¿verdad? En el 2014, hablaba de la eficacia y la ineficiencia, es interesante, no sé, de lo que ha sido el sistema autónomo de educación, ¿verdad? Eso fue en el 2014, ese informe. Al final recalcaba diferentes puntos de mejora y diferentes puntos en los que está bien el sistema autónomo. Comunidad Patriótica por el Cambio, sí pensamos que la educación debe tener un acceso gratuito a la población. Sin embargo, también es necesario decir que este sistema público debe sostenerse no solamente a través de los medios del Estado, en el cual está en crisis en la actualidad, sino también a través del respaldo de la población, a través de sistemas propios de cada colegio que regularía el Ministerio de Educación, ¿verdad? No hablamos de ningún sistema de pago obligatorio para las personas, pero sí en sistemas de apoyo comunitario, diría yo. Muy diferente a lo que se ha establecido en la actualidad, en el cual se habla de un sistema de apoyo comunitario, la comunidad y la escuela trabajando en un mismo mecanismo en la actualidad, pero al final eso se convierte en populismo, o al menos así se ha deformado en la actualidad. Entonces, ¿cómo solventar vos los gastos que hay que realizar a nivel de infraestructura
si el presupuesto no es mucho a nivel en el Ministerio de Educación, y no vamos a hablar de un aumento presupuestario en el presupuesto general de la República, porque lo que hay que hacer es aumentar el incremento de lo que ha sido ese presupuesto, y ahí hablamos pues de que obviamente va a haber una mejora, ¿verdad? Pero, ¿cómo pagas a los...? Debería haber un psicólogo por cada colegio, al menos en el ideal. Debería haber una estructura que le permita a los estudiantes poder desarrollarse adecuadamente. ¿Cómo solventar estos gastos? Solamente a través del Estado. Hay que ver una forma diferente de realizarlo. No con un pago obligatorio, pero sí a través de un sistema en el cual te favorezca, las familias puedan ponerse de acuerdo para poder trabajar en conjunto. El sistema de autonomía escolar que hubo a partir del 2001, me parece, no, mentira, eso fue anterior, eso fue en los 90 que se montó el sistema de autonomía escolar, decía que no había obligatoriedad de parte de los padres de familia, sin embargo, si no pagabas, no entrabas. Es decir, si no aportabas, no entrabas. Yo creo que los ideales de sistema son buenos. Cualquier ideal que te plasme a nivel de papel es bueno. Una cosa es lo que decís y otra cosa es cómo se actúa. Yo en ningún momento voy a definir como bueno o malo el sistema anterior. Yo te estoy hablando del informe PREAL. Y el informe PREAL lo que te habla es que hay déficit en ese sistema de autonomía que hubo, ¿verdad?, en ese tiempo, que es notable. Y el objetivo no es replicar el mismo sistema, es mejorarlo, ¿verdad? Eso es lo que se quiere. Sí, no, yo lo que te digo es que ese asunto de los aportes voluntarios, por lo menos en el sistema de autonomía, no eran tan voluntarios, es decir, había una obligatoriedad de aporte, si no entraba a estudiar tu hijo a la escuela. Es decir, a mí me parece que lo que tiene que haber es un sistema de educación pública y educación privada, es decir, tal cual tenemos en este momento, pero hay que fortalecer la educación pública. Hubo una época en Nicaragua en que la educación pública era una educación de calidad, y el que se graduaba de un colegio público se graduaba con mucho orgullo de un colegio público, ¿no? Hoy a lo mejor tenés el orgullo de haberte graduado de un colegio público, pero cuando llegas a la universidad y te toca hacer pruebas para ubicar en tu carrera, a veces te das contra un muro enorme. Y eso tiene que ver mucho con la calidad. Me parece que aquí en Nicaragua se ha logrado el día de hoy la participación escolar muy importante. Ir hasta el 6º grado me parece que es fundamental para no regresar a niveles enormes de analfabetismo que hemos tenido en este país en historia, y que es básico para avanzar, pero hay que trabajar ahora el sistema de calidad o la parte de la calidad de la educación que es mucho más sustancioso, digamos, para obtener resultados óptimos. Digo yo, creo yo. Pues. Es decir, nosotros tenemos que aspirar a que nuestro sistema educativo permita el desarrollo del país. Es una realidad que en la actualidad, a nivel estadístico, en Nicaragua hay un crecimiento de lo que el PREAL habla del reto o la meta de llegar al 6º grado. Es cierto, pero a nivel estadístico, ¿verdad? En lo personal, conozco muchos casos, la mayoría, en los cuales haces un trabajo y te ganas 100 puntos. Y ya, pasaste la clase. Pero yo te digo, aquí el tema es de calidad. Es entonces, de calidad. Efectivamente, de calidad. Sí hablamos de que hay muchas personas, muchos jóvenes que han pasado, ¿verdad?, su grado, efectivamente. Pero ¿a qué costo? En las universidades como tal sacan graduados, en algunos casos en los que ¿a qué costo? ¿Qué profesionales estamos formando como tal? Y en el exterior, ¿cuánta formación no tenés que tener realmente para poder solventar muchos conocimientos que no te han dado, que no sabes, que no conoces, ¿verdad? Y eso es un reto, efectivamente de calidad, pero no solamente de calidad, eso también tiene que ver con la honestidad de todo el sistema o la mejora de todo el sistema educativo como tal, que empieza por el Estado. Y en cierta parte, pues es uno de los factores que
no solo Comunidad Patriótica por el Cambio, sino creo que en general la mayoría de la oposición está de acuerdo en que se debe realizar un cambio estructural a nivel de la educación. Ok, vamos, hacemos pausa en Sumando Vigores. Regresamos en breve. Seguimos en Sumando Vigores. Estamos conversando con Óscar Pérez Miranda, que es de Unidad Patriótica por el Cambio. Decía yo al inicio que él es líder de la juventud, de los jóvenes de este movimiento. ¿Qué están previendo ustedes o cuál es la propuesta que tienen ustedes para los jóvenes? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque nos hemos encontrado con una gran cantidad de jóvenes que hacen esa misma pregunta y al final, después de escuchar a muchos jóvenes, uno se ha planteado varios puntos, ¿verdad? Pero en sí la Unidad Patriótica por el Cambio prioriza lo que es la integración de la juventud a nivel del mercado laboral de una forma abierta, pragmática y completamente viendo las capacidades de los jóvenes como tal. En primer lugar, saber que los jóvenes, como el bono demográfico del país, que puede sacar adelante esa fuerza, no solamente esa fuerza laboral, sino también ese ímpetu y toda esa fortaleza que tenemos, pues obviamente podemos realizar un gran cambio. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no se nos inserta en el mercado laboral? Si no hay esa disponibilidad. Hablábamos del meme, por ejemplo, ¿verdad? De que necesitas tantos años de experiencia. El mercado laboral es un punto importante, pero también la educación. La educación en cuanto a que sos joven, ¿verdad? Tenés acceso en la actualidad a un sistema educativo. El sistema educativo, como hemos discutido, no ha sido de calidad completamente, pero al final ves a un sinnúmero de profesionales saliendo de diferentes universidades y hay una aglomeración de profesionales como tal que no te permite, en primer lugar, no habiendo tanta acaparación de lo que es el mercado laboral por la crisis, por la situación que estamos viviendo sociopolítica, también hay un excedente de profesionales en general. ¿Cómo entonces podemos realizar no solamente una regulación de lo que es el mercado en cuanto a los jóvenes, sino también una regulación en cuanto a lo que es la materia profesional? Bueno, incentivando a los jóvenes también en esa parte de las carreras técnicas, de aquello que te va a permitir generar un ingreso para vos y para tu familia, no necesariamente asistiendo a 5 años de universidad como tal, en la cual actualmente hay una saturación de mercado. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a estudiar una carrera como tal, pero también creo que los jóvenes, además de cumplir ese sueño, también tienen sus expectativas de poder ir formalizando su vida. Y para eso necesitas un sistema económico que te permita eso. Fíjate que con el sistema educativo, y lo hemos dicho aquí en el programa con varias personas, el sistema educativo actual, no solamente de Nicaragua, el sistema educativo en lo general, es un sistema que propicia buenos trabajadores. Si vos querés un buen gerente, un buen director, un buen contador, un buen médico, un buen psicólogo, pero especialmente para trabajar para alguien. No se promueve la educación en Nicaragua, no promueve, no fomenta, aparte de que no existen políticas públicas para ello, el emprendedurismo. Es decir, una manera de generar vos tus ingresos es emprender. Ser vos tu propio patrón, de alguna manera. Y ser vos el que genera. Pero eso no se promueve. Es decir, si vos te fijas, la mayoría de la gente sale de la educación, ya sea de la educación del bachillerato, ya sea de la universidad, de las maestrías, doctorados inclusive, salen a buscar trabajo. Efectivamente. Porque el sistema educativo nos ha hecho pensar de esa manera.
Y lo cierto es que hay lugares, yo estudié, por ejemplo, en España, mi especialidad, y junto a la especialidad estábamos aprendiendo cómo montar un negocio. ¿Verdad? Es decir, ya el Estado te estaba preparando para que vos no fueras a buscar un trabajo, fueras a poner tu negocio. De cierta manera, esa es una de las cosas que se propician cuando tenés no solamente cuando tenés la necesidad de tratar de buscar esa adquisición económica, sino también que tiene que ver con ese ímpetu, como te decía, de poder generar nuevas oportunidades de negocio como tal. Yo no creo que los negocios y las oportunidades de negocio en los jóvenes sean algo que debamos condenar ¿verdad? O que sea un pecado como tal. Pero sí pienso que los nicaragüenses no deberían de exclusivamente tratar de salir del país para tener una buena educación. Absolutamente, el que sale del país. Aquí, vos sos Óscar Pérez Miranda, psicólogo. Vos te vas de Nicaragua a España, por decir algo, y tu título de psicología no necesariamente lo van a reconocer en España. Es decir, si tu título es de Nicaragua, no necesariamente vas a tener que buscar cómo hacer unas convalidaciones para que se reconozca tu título. Para hacer las convalidaciones vas a necesitar plata. Y mientras tanto, ¿qué? Exactamente. Y mientras tanto te quedaste haciendo una labor que no es exactamente la labor para la que vos te preparaste. Sí, exactamente. Es probable que pase eso. No vas a poder ejercer psicología. Es probable que pase eso y en la mayoría de las casos se da. Yo por lo menos para poder ir a España tengo que apostillar mi título, ¿sí? Y al final convalidar. Convalidar. Pero ¿cómo tratamos de resolver eso? Necesitamos mejorar ese sistema educativo, algo que te permita y que te brinde, no como en la actualidad se vende como una restitución de derechos, porque al final no ha sido una restitución de derechos, ha sido todo un sistema a nivel partidario, político, ni siquiera político, porque no es el bien de la polis, sino más bien a nivel personal, que al final solamente fomenta la corrupción como tal. Entonces, llegas a ese punto, no tenés una educación de calidad, tenés que salir del país y no tenés una perspectiva diferente, ¿ya? Y aquí en el mercado laboral está completamente devaluado cada una de las diferentes labores que tenés que realizar o los puestos de trabajo de los que puedes tener acceso. ¿Cómo cambiar eso? A través de políticas públicas, como tú bien dijiste, pero a través de el cambio de sistema, que es completamente fundamental. Y ese cambio, por eso yo te digo, mira, es decir, el cambio del sistema pasa por dos cosas. Uno, educación, para poder, digo, en el sistema laboral pasa por educación, pero pasa también por políticas públicas que fomenten otras formas de empleo. Pues. Lo que te digo, el emprendedor es una cosa, además, que al final de cuentas, todas las empresas, absolutamente todas las empresas son un emprendimiento. Empiezan como una idea, toman forma, se crean, se ejecutan, pueden salir adelante, pueden estancarse, pueden incluso llegar a desaparecer, pero son ideas que empiezan como el emprendimiento. Y en la medida en que la empresa emprende, incluso ya siendo una empresa constituida, es que funciona. Yo tengo conocimiento a nivel de tema de emprendimiento, ¿verdad? Y esto lo voy a mencionar porque tiene que ver mucho con educación también. De que se fomenta el emprendimiento como tal. Y no voy a hablar de los vicios que hay, porque ya todo el mundo lo conoce, los vicios a nivel del Estado, un monopolio que existe, ¿verdad? Tratando de recaudar fondos, esto y lo otro. Pero lo ideal sería que este sistema de lo que es el emprendimiento como tal venga encauzado en lo que es el capital semilla y también venga encauzado en la formación. Sí, eso tiene que ver con políticas públicas. El capital semilla tiene que ver con políticas públicas Exactamente. Que haga que desde la banca estatal o privada se pueda fomentar ese capital semilla. Ahora, te veo muy inmiscuido con el tema del Estado. Te voy a decir, yo he estado los últimos 3 años trabajando con emprendedores y el Estado, el gobierno, no ha tenido absolutamente nada que ver con los lugares en los que yo he estado. Realmente,
varias de las organizaciones que están apoyando, ¿verdad?, a nivel internacional. Te voy a poner, por ejemplo, ¿verdad?, la Unión Europea, que es una de las que más apoya, realiza todo este tipo de gestiones a través de instituciones del Estado. Y lo tiene que realizar. Porque no está por ley, ¿verdad?, aunque obviamente se define, ¿no?, que si vas a recibir algún tipo de donación, tiene que ser completamente justificado y visto por el Estado, que es completamente normal, ¿verdad? Pero sí sabes que hay ciertas acciones que puedes realizar bajo la aprobación del sistema estatal. Sí, no, pero yo lo que te digo, mira, yo he estado los últimos 3 años trabajando con emprendedores, he hecho cursos de emprendedurismo y demás, y el gobierno y el Estado no han tenido absolutamente nada que ver con él. Han sido todos a nivel privado, Te menciono solamente uno con el cual no he trabajado, pero sé que está trabajando, el INDE. Está trabajando mucho el tema del emprendedurismo y desde hace mucho tiempo, porque hace tiempo vengo yo conversando justamente con gente del INDE sobre este tema. Cuando te digo hace rato, te estoy hablando hace más de 10 años. Sí, efectivamente. Sí. Y por ejemplo, Semillas para el Progreso, que antes estaba acá, igual lo realizaba, ¿verdad? Y es algo privado completamente. A lo que voy es que, de cierta manera, las diferentes instancias a nivel del Estado sí tienen que regular eso. Y lo hacen efectivamente, ¿verdad? Lo hacen, pero siempre bajo el beneficio, ¿verdad? Y esto es una opinión bastante personal, ¿verdad? Personal, que es lo que yo conozco en los diferentes lugares en los que yo he estado. Entonces, sin embargo, no se ha promovido hasta el momento y es preciso promoverse lo que es las políticas públicas para lo que es el capital semilla, y hago mucho énfasis en eso, el capital semilla y lo que es la formación de los emprendedores. Hasta ahora lo que hay, ¿verdad?, ha sido, efectivamente, hay capital semilla en algunos casos, pero cada uno de estos emprendimientos van a la deriva. Y yo te apuesto que, no se fomenta en Nicaragua lo que es el espíritu emprendedor, porque a veces hay capital semilla y no son la mayoría los que van. Y por otra parte, el conocimiento, la capacitación. Tener el capital semilla, pero ahora ¿qué haces con eso? Entonces es uno de los temas, uno de los tópicos que a nivel de juventud es necesario abarcar en lo que es una nueva Nicaragua, porque de cierta manera yo estoy completamente claro que el bono demográfico es una de las perspectivas y soluciones más pragmáticas que podemos tener para el desarrollo de nuestro país, así como lo han aprovechado otros países a nivel de Centroamérica. Ok, te agradezco. Desafortunadamente el tiempo no vuela en estas buenas platicadas. Muchas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Néstor. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Seguimos sumando vigores.